Cuán precioso es nuestro Dios. Realmente debemos tener ese corazón de gozo, de gratitud, de alabanza para honrar a nuestro Dios. Todo se lo debemos al Señor, su maravilloso amor, su fidelidad, su cuidado. Por esa razón y por muchas razones que sé que usted también tiene, tenemos motivos para celebrar la presencia del Señor y agradecer. Antes de salirnos de la voluntad de Dios, he compartido algunas enseñanzas, lo importante y lo valioso que es estar en la voluntad de Dios, lo que realmente significa y lo mucho que bendice nuestra vida cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios. Pero antes de salirnos de la voluntad de Dios, porque no es cierto que caminamos muchas veces en la voluntad de Dios, y es lo que dice la Escritura, en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, el Señor está hablándonos y el verso 23 al 25, Colosenses, el Señor viene a hablarnos acerca de lo que es la voluntad del Señor. Y hoy quiero compartir, antes de salirnos, porque nosotros también en la Escritura encontramos testimonios y ejemplos de hombres que se salieron de la voluntad de Dios y que al salirnos de la voluntad de Dios realmente sufrimos unas consecuencias. Dios ha hablado de manera clara en su palabra, en lo concerniente a la voluntad para nuestra vida. La palabra del Señor habla claramente de la voluntad de Dios en lo concerniente a lo que sucede, a lo que es para nuestra vida. Y es lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 23. La palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 3, verso 23, dice, y todo lo que hagáis, dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Miren lo que dice la Escritura. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces uno mira cómo la palabra del Señor nos enseña y Dios nos habla de manera clara en su palabra lo que significa la voluntad de Dios para nuestra vida. No solo, sino que también nos ha dado su Espíritu Santo. El Señor nos ha dado de su Espíritu Santo para ayudarnos a discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios desea que hagamos, y nos ha dado de su Espíritu Santo para discernir y para equiparnos en la obediencia a la voluntad de Dios. Sin embargo, cada persona debe escoger entre seguirle o tomar sus propias decisiones. O sea, el Señor viene y nos da igual un libre albedrío, y aunque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, también el Señor nos da la libertad de escoger si vamos a hacer la voluntad de Dios o no, para poder disfrutar de la a plenitud. Porque Dios desea que nosotros podamos disfrutar a plenitud, podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para solo Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Quién sabe lo que es mejor? Si ve el panorama completo, si puede ver todo nuestro futuro, nuestro presente, el Señor lo sabe todo. O sea, ¿quién puede de verdad darnos para que nosotros podamos vivir a plenitud? El Señor, nuestro Dios. En ocasiones puede que nos preguntemos por qué el Señor permite ciertas dificultades en nuestra vida y sufrimiento. Puede que en ocasiones nos preguntemos mientras estamos viviendo, o quizás mientras estamos sufriendo la enfermedad de alguna prueba, de la enfermedad de algún ser querido, una situación, nos preguntemos, bueno, ¿esto puede ser la voluntad de Dios? ¿Por qué me está sucediendo esta situación? Desde nuestra perspectiva humana, el sufrimiento nunca será una mejor opción o nunca será la voluntad de Dios, pero solo Dios conoce lo que desea que nosotros alcancemos a través de la prueba o a través de la adversidad que estamos viviendo. Cada persona, por medio de diversas situaciones, llámese una enfermedad, llámese un problema familiar en la casa, por diversas situaciones. Por tanto, cuando alguien sigue al Señor en obediencia, mientras alguien le ha dicho, Señor, de verdad yo quiero obedecerte, anhelo hacer tu voluntad, mientras se enfrenta a dificultad, su obra se hace más evidente. Cuando nosotros estamos en dificultad, porque no significa que porque estoy haciendo la voluntad de Dios, no voy a sufrir, no voy a estar en una dificultad,
A veces tendemos a pensar, a juzgar mal y a decir, bueno, ¿y si es una hija de Dios? ¿Y si es un hijo de Dios? ¿Por qué está viviendo esta situación? ¿O por qué está pasando este problema? ¿O por qué está enfermo? Por el otro lado, aquellos que viven fuera de la voluntad de Dios rechazan lo que es mejor para su vida. Quizás piensan que han hecho buena elección al vivir fuera de la voluntad de Dios, al decir, yo manejo mi vida, yo voy, pues creen que recibirán lo que desean, pero terminan pagando un alto precio por la desobediencia a no aceptar la voluntad de Dios en sus vidas. Es cierto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice la palabra del Señor. Y hay bendiciones, aunque enfrentemos dificultades, aunque haya momentos, hay bendición para aquellos que aceptamos la voluntad, pero también hay unas consecuencias muy fuertes para aquellos que no obedecen la voluntad de Dios. Muchos no se dan cuenta que esta verdad puede llegar a su vida. Muchos no se dan cuenta y pueden vivir todos los años de su vida fuera de la voluntad de Dios y sufriendo las consecuencias de vivir fuera de la voluntad de Dios, y han pasado los años. Pero quiero decirte algo hoy, nunca es tarde para arrepentirse y venir al Señor y vivir bajo la voluntad de Dios y vivir esa vida plena que el Señor tiene para aquellos que le aman y le obedecen. ¿Es la voluntad de Dios que sirvamos a Cristo? Sí, dice la palabra del Señor. Es la voluntad de Dios que nosotros sirvamos a Cristo. El apóstol Pablo explica lo que significa andar en la voluntad de Dios. Y dice la palabra en Colosenses, ahorita que acabamos de leer, Colosenses capítulo 3, el verso 23, el verso 24, el apóstol Pablo estaba explicando lo que dice Colosenses, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo, dice, y de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Es voluntad de Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor, y no como el que le está sirviendo. Dice, porque sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo, dice la Escritura, el Señor servís. O sea, todo lo que hagáis, dice la palabra. Otra parte de la Escritura dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para el Señor. Porque a Cristo el Señor servimos, no como el que le sirve, porque es de Dios quien recibimos la recompensa. El apóstol Pablo estaba explicando la importancia de cómo nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Algunos creen que al ser salvos pueden hacer lo que desean, pero esto no es cierto. Nosotros somos siervos del Señor Jesús y tenemos que pedirle la dirección del Señor como siervo. Él es nuestro maestro y debemos decidir cada día de nuestra vida servir y hacerlo para el Señor. Advertencias para los que no obedecen a la voluntad de Dios en la Escritura. La Escritura en Colosenses capítulo 3, el verso 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. O sea, el Señor dice, aceptas mi voluntad, decides obedecerme a mi voluntad y vas a recibir la recompensa que viene del Señor. Bueno, pero el verso 25 dice, más, dice, el que hace la injusticia, el que decide decir, no lo voy a hacer, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y Gálatas 6, el verso 7 dice, en Gálatas 6, vuelve otra vez el apóstol Pablo a enseñarnos acerca de la voluntad. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis. ¿Cuántas personas creen, oye, estoy engañando al Señor, estoy haciendo lo que yo quiero, pero estoy haciendo creer que estoy haciendo la voluntad de Dios? No te engañes. Dice, no os engañéis. Gálatas capítulo 6, verso 7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿A quién engañamos? ¿Al Señor? No. O hacemos la voluntad de Dios o no hacemos la voluntad de Dios. Pero el no hacer la voluntad de Dios tiene unas consecuencias muy fuertes en mi vida. Y el Señor dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. No estamos engañando al Señor cuando decidimos andar en nuestra propia injusticia o en nuestra propia... Estamos engañándonos a nosotros mismos. Dice aquí la palabra, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, si tú estás sembrando injusticia, eso es lo que vas a segar en tu vida, eso es lo que vas a recibir. Hay unas consecuencias severas y muy fuertes cuando nosotros decidimos vivir fuera de la voluntad de Dios. Y Números, capítulo 32, verso 23, hay una palabra de Dios donde viene para que nosotros meditemos en ella, para que meditemos en la importancia que tiene el vivir en la voluntad de Dios y las consecuencias. Números capítulo 32, verso 23, y dice la Escritura, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Miren lo que dice la Escritura, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará.
O sea, hay unas consecuencias severas cuando desobedecemos al Señor, cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, de lo bueno y agradable, perfecto que tiene el Señor. Dice, y ese pecado que estamos haciendo, ay, pero nadie me lo ve, me ve el Señor. Por eso debo vivir mi vida, porque es para Cristo. Consecuencia de salirse. Y yo voy y miro ejemplos en la Escritura como Adán y Eva. El Señor hizo un paraíso para que ellos estuvieran ahí. Hizo un paraíso para que ellos pudieran vivir, aunque vivieron en un ambiente perfecto. El que el Señor había creado para ellos, tuvieron todo lo necesario y disfrutaron un compañerismo íntimo con el Señor. El Señor les hablaba cada día, íntimamente era su amigo. Escogieron desobedecerlo. Y ustedes ya conocen la historia. A consecuencia de ello vino el pecado para el resto de la humanidad. Toda la creación sufrió las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Pero me vuelvo a Israel, el pueblo de Israel que estaba en Egipto, que vivió por esclavitud de 400 años siendo esclavos en Egipto. Y viene el Señor por su buen amor, misericordia, buena voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo perfecto, lo agradable que el Señor ha preparado. Y Dios escogió a la nación de Israel como su pueblo después de vivir 400 años como esclavos. Y le dio su ley para que se guiaran y suplió todas sus necesidades, le dio el pan, suplió todas sus necesidades y le dio una tierra prometida, la tierra de Canaán. Sin embargo, ellos optaron por desobedecer al Señor en el desierto. Y se negaron a entrar a la tierra prometida, sentían miedo de los gigantes que vivían en ese lugar y no confiaron en lo que Dios había prometido en sus promesas. Y ya ustedes saben, por consiguiente, toda una generación fue sentenciada por el Señor a vivir 40 años en el desierto, un tiempo que les había podido pasar de una semana para llegar a la tierra prometida, pero por la desobediencia. ¿Cuántas personas llevan años sufriendo las consecuencias de su pecado y de su desobediencia? Y no están disfrutando. Y la Escritura vuelve a poner otro ejemplo, Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Dios llamó a Sansón a llevar una vida santa y le dio una fortaleza sobrenatural para que destruyera a los enemigos. Pero él se rindió ante la tentación cuando una mujer llamada Dalila le suplicó que le revelara su secreto. Se rindió y a consecuencia de eso ustedes ya saben qué pasó. Sansón fue entregado a sus enemigos. La forma como no era lo que Dios tenía para él. Las consecuencias que vivió Sansón, como resultado perdió su fuerza, perdió su visión, fue capturado por sus enemigos, encerrado en prisiones en donde le obligaron a moler el trigo y eventualmente perdió su vida. ¿Era lo que Dios tenía? No, eran las consecuencias de rendirse frente al pecado. David fue el joven pastor de ovejas que mató a Goliat y se convirtió en el rey de Israel. Pero era un pastor de ovejas, el Señor lo sacó de los campos, ahora era el rey de Israel. Sin embargo, una vez fue y cedió ante la tentación y cometió adulterio y asesinato, por lo que sufrió graves consecuencias para el resto de su vida. En su casa, o sea, el pecado y salirnos de la voluntad de Dios trae graves consecuencias a nuestra vida. Y así como esto, hay muchos ejemplos en la palabra del Señor que están ahí dados para nosotros, para que nosotros podamos tomar el consejo de Dios. Quiero hacerte una pregunta. De acuerdo a lo que conoces, ¿crees que hoy estás andando en la voluntad de Dios? ¿Crees que hoy estás caminando? Eso significa que debes ser perfecto, sino que por su gracia. Andar en la voluntad de Dios no significa que somos perfectos, porque no hay tal perfección en nosotros, sino por su gracia y el poder del Espíritu Santo podemos vivir en obediencia al Señor. En mis propias fuerzas no podría, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el que puede ayudarnos a vivir en obediencia del Señor. ¿Qué tan a menudo te pones a pensar en las consecuencias que tiene la desobediencia? ¿Qué tan a menudo te has puesto a pensar en las consecuencias que tiene en tu vida la desobediencia, el apartarse de la voluntad de Dios? ¿Vives como siervo de Cristo y lo haces todo para Él, lo que dice la Escritura? ¿Qué cambios debes realizar para poder llegar a ser un siervo más del Señor? Puedes pensar hoy, ¿qué cambios puedo realizar hoy? ¿Qué puedo llegar a agradar al Señor? Así que, de verdad, te invito a que puedas meditar hoy y puedas mirar a través de la Escritura. Estar fuera de la voluntad de Dios trae unas consecuencias muy fuertes a nuestra vida. Trae unas consecuencias que realmente afectan nuestro caminar con el Señor. Y te invito a que puedas realmente
andar en la voluntad de Dios. Te invito a que puedas caminar en lo bueno y perfecto que Dios tiene para ti. Así que esta palabra que el Señor nos da hoy, hacer todo como para el Señor. Esta palabra que el Señor, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de todo lo que hagamos. Al Señor servimos, pues al Señor, solo al Señor servimos. Te invito a que puedas meditar, porque si hoy has estado fuera de la voluntad de Dios, no es tarde para que vengas a Cristo y hagas a Cristo como el Señor de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro en el nombre de Cristo, dándote gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, por tu palabra, Señor, que trae edificación, por tu palabra que es luz a nuestra vida, que nos hace crecer, por tu palabra, Señor, que manifiesta el propósito y la voluntad que tienes para nosotros, oh Dios. Señor, oramos para que nos puedas guiar en tu palabra a toda verdad, para que puedas instruirnos, Señor, para que puedas traer guianza, Señor, a nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo. Gracias por tu obra, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Y gracias por todo lo bueno y perfecto que nos has dado, Señor, cuando nosotros obedecemos a tu palabra. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor traiga paz sobre tu vida. Te habla la pastora Wirley. Bendiciones. Cantar